Hola, bienvenidos de nuevo al canal de Niros W y hoy tenemos delante nuestro una de las mejores limusinas que hay en el mercado. Es el Volvo S90, tracción a las 4 ruedas TS del 2019-2020. Es una maravilla de coche con un consumo bajo, 300 caballos, 400 Nm, con una caja automática que es una pasada. A mí me ha dejado con la boca abierta, desde luego. Está por encima del BMW y del Audi, con sus tubos de escape, que son los de verdad, ¿vale? No hay nada de fake, con un montón de espacio para adentro, para toda la familia, o si vas con los amigos a un viaje largo. Ese es el coche, señores. Luces de LED, el paquete Air Design, que lo podemos ver por esta configuración, por esta parte, una pasada, que está a partir de los 64.000 cuesta el coche, pero con el Air Design, con este paquete deportivo. Así que vamos a pasar ahora mismo para ver el interior del coche. Como no sé si habéis visto el vídeo que os había presentado del anterior Volvo, esta vez cambia la marca de Browers Wilkins. Antes teníamos Harman Kardon también con la memoria, con este Air Design también, que nos deja impresionados. O sea, sí que he visto muchos coches, pero como este ninguno. Y esos asientos también es una pasada, ofrecen un confort y son diseñados de tal manera para ser, digamos de alguna manera, deportivos, muy deportivos. Y ese es el detalle que me encanta, el de la bandera sueca. Así que vamos a pasar para adentro y os voy a enseñar un poquito el coche. El safety check del coche. Bueno, no tengo el cinturón de seguridad puesto porque lo tengo en parking. Y como os dije anteriormente, pues de aquí se puede seleccionar el Eco, el Comfort o el Dynamic en alto rendimiento. Lo he probado solamente en Dynamic y es una pasada la caja de cambio como está trabajando. Como os dije anteriormente también, toda la pantalla es digital, es touch, ¿vale? Que se puede configurar pues con Apple, con Android Auto. También el comportamiento del conductor, cómo se ha llevado el coche y todo. Sí que cuesta, me encanta esta parte de carbono, ¿vale? Que tiene, aquí sí que tiene fibra de carbono, el coche se ve el material, aquí tiene plástico y ese es el mismo plástico de muy buena calidad. Tenemos un techo retractable, ¿vale? Que de aquí ya va automático. Es una pasada. Y ya, si quieres, lo puedes cerrar en un momento dado. Es muy completo el coche, con un montón de espacio, y es una maravilla, desde luego. A mí me encanta este coche. Por todas las esquinas por donde miras solamente ves calidad en la Volvo. No tienen otra cosa. Vamos a pasar a ver las plazas de atrás, también con el mismo equipo de sonido por todo el coche. Y también una cosa que sí que me encanta es esto de aquí, ¿vale? Que es todo que es digital, ¿vale? O sea, es que no hace falta que le des absolutamente, bueno, sí, le puedes dar manual, pero también funciona digitalmente, que ahora mismo pues está bloqueado. Es una pasada. Confort, wow. Aquí sí que tienes un confort y a largo camino no te cansas en este coche. También tienes esos detalles por aquí que puedes en un momento dado bloquear las puertas o abrirlas.
¿vale? Que también va con los mandos del conductor de delante, también el aire acondicionado por estas partes. Como siempre tenemos aquí una toma de electricidad de 230 vatios. ¿Vale? Es una pasada, o sea, lo mires por donde lo mires, ves solamente calidad, y calidad de la bueno, con sus lucecitas de LED aquí, la verdad que es una maravilla. O sea, y de precio no llega a ser tan caro como otros coches. Incluso, no sé si habéis visto el vídeo anterior del Mercedes, ¿vale? Que está por el S-Class, que según mi opinión está mucho por encima del otro coche. Es la parte del maletero, que ahí sí que tenemos un montón de espacio que nos cabe en el coche, como lo podéis observar vosotros también. Así que nada, ruedas de 18 pulgadas, la verdad que es una pasada. O sea, se siente muy bien, así que os dejaré con la parte de conducción del Autobahn de este coche, y ya ahí me podéis dejar vuestros comentarios. Ya estamos en la conducción del test del Autobahn de este Volvo S90, así que le vamos a seleccionar en el Dynamic, alto rendimiento. El coche ya está seleccionado y vamos a pasar a la conducción. Está haciendo un sonido brutal este coche, a pesar de los 310 caballos que tiene el coche, es una maravilla. Responde muy bien, los amortiguadores también. Se le nota que es muy trabajado por todos los lados. Vamos a pisar una frenada para 100 y súper lograda. Los discos son una maravilla. Ya estamos de nuevo pisándola a fondo y ya se escucha el sonido del coche, del motor, que reacciona muy bien, con su caja súper deportiva en el modo de alto rendimiento. Y ya a partir de los 180 ya está entrando el turbo también en juego, y ya se siente como está yendo. Es una limusina, pero con mucha fuerza, que frente a sus rivales, al BMW o el Audi, se está comportando súper bien, muy estable, muy seguro, y me encanta. Lo puedes llevar así y se está comportando súper bien el coche. Velocidad punta, va muy bien. Ya estamos a 250 y es una maravilla. Va muy bien. Lo vamos a dejar un poquito más despacito, que coja un poquito de aire el coche. Una maravilla. Es caro, pero desde luego vale la pena. Tecnología de Volvo, seguridad, confort en esta limusina, que no se está echando para atrás frente a un BMW de la serie 5 o un Audi, en absoluto. Lo pisas y ya se está transformando el coche en un avión, directamente en una raqueta. Reacciona muy bien. Ya lo estoy pisando y en 0, ya está el coche en 200, sin problemas. De 100 a 200,
La caja de cambio es una maravilla. Está cambiando súper guay, súper bien y se mantiene desde luego súper firme el coche. Ya de 150 lo vamos cambiando y me encanta el detalle del head display de este coche. Es una maravilla porque ahí ya tienes toda la información del coche. Es una limusina que a caminos largos se siente muy cómoda, desde luego, muy veloz, con muchas cosas positivas como mi review, y nos vamos a ver en el próximo video. Dale al like, suscribiros a este canal y os dejo. Chao, chao.